Y ahora vamos a continuar con Cristina López Tarrida, que es analista de contrainteligencia. Buenos días, muchísimas gracias por venir, Cristina, bienvenida. Gracias a vosotros. Con la ponencia que lleva como título Los sesgos cognitivos y la inteligencia corporativa. Pues Cristina, muchísimas gracias y cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues como bien dice Yolanda, soy analista de contrainteligencia y estoy especializada en desinformación, propaganda y sobre todo en influencia. Y bueno, pues evidentemente estos ámbitos están muy relacionados con los sesgos cognitivos y hoy, bueno, mi idea es exponer aquellos sesgos cognitivos que tienen mayor repercusión en el ámbito empresarial y de cómo su conocimiento por parte de las unidades de inteligencia corporativa pueden transformarlo desde la debilidad que suponen, hablando de desempeño empresarial, en fortalezas que supongan una ventaja competitiva con el resto de empresas del sector. Entonces, bueno, vamos a empezar desde el principio y decía Leonardo da Vinci, ¿no?, que no hay nadie que nos engañe más que nuestro propio juicio, y esto es debido a que cada minuto se toman millones de decisiones en el mundo, ¿no? Y estas decisiones no necesariamente son el resultado de una evaluación imparcial y objetiva de toda la información disponible, sino que son también consecuencia de los sesgos cognitivos, pero que condicionan, ¿no?, esa interpretación que hacemos de la realidad que nos rodea. Pero claro, ¿qué son esos sesgos cognitivos? Bueno, pues esos sesgos cognitivos son la cruz de una moneda donde la cara la constituyen los heurísticos. ¿Y qué son los heurísticos? Bueno, pues los heurísticos son una necesidad evolutiva que lo que está orientada es a que realicemos un filtrado selectivo de toda la información sensorial que recibimos, de forma que nuestro cerebro se libere de la cantidad de procesos mentales que tendríamos que realizar si procesáramos toda esa información sensorial disponible. En definitiva, son atajos mentales que nuestro cerebro utiliza para resolver rápidamente problemas que surjan o para realizar evaluaciones a partir de información que es incompleta, de datos que son complejos o lo dicho, ¿no?, de situaciones que requieren una respuesta rápida por nuestra parte. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que puede haber situaciones en las que lleguemos, esta interpretación que hacemos de la realidad nos lleve a errores de conclusión y entonces en lugar de actuar condicionados por los heurísticos estaríamos actuando bajo el influjo de los sesgos cognitivos y eso nos llevaría pues a errores, a conclusiones erróneas, a distorsiones, a generalizaciones o a juicios incorrectos. ¿Qué ocurre entonces en el ámbito empresarial? Bueno, pues que el ámbito empresarial no está libre de esta vulnerabilidad cognitiva. De hecho, el hecho de que existan una jerarquía dentro de la organización, que exista una cadena de toma de decisiones, hace precisamente a las empresas muy susceptibles a esta debilidad, por el hecho de que se pueden encadenar una serie de decisiones erróneas que terminen por afectar la productividad de la empresa o incluso la cuenta de resultados, ¿no? No podemos obviar que en todos los estamentos de la empresa lo que hay son personas tomando decisiones, ¿no? Entonces, decisiones además que pueden ser determinantes para el negocio, desde el Departamento de Recursos Humanos hasta el Consejo de Administración de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta estos sesgos y sin ir más lejos podríamos decir que, por ejemplo, la resistencia al cambio organizacional, que está tan extendida por desgracia, ¿no?, en el tejido empresarial, pues es precisamente en parte consecuencia de estos sesgos cognitivos. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta resistencia, que suele ser el talón de Aquiles de las empresas, ¿no?, porque son conscientes de que deben adaptar sus estructuras o sus procesos a los cambios que vienen impuestos por su alrededor, por su entorno, terminan por anclarse, ¿no?, al escenario de desempeño que actualmente tiene la compañía. Y esta postura es consecuencia de lo que se llama el sesgo de statu quo, que lo que tiende es a preservar o a tomar prevalecer las decisiones que mantienen el estado actual de las cosas, a menos que, bueno, que se perciba que los beneficios o que los incentivos que se pueden obtener a cambio de realizar esas nuevas o de adoptar esas nuevas líneas de acción van a reportar grandes beneficios. ¿Qué pasa? Que no es solo la resistencia a este cambio lo que condiciona la capacidad de innovar de la empresa. Hay otras cuestiones que también influyen, ¿no? Decía el psicólogo social Elliot Aronson que la condición humana tiende a ser conservadora y de la misma manera lo es la toma de decisiones, ¿no? Entonces es muy frecuente encontrar en el tejido empresarial
que se tiende a mantener las líneas de acción conocidas. Y digo conocidas, lo que no significa que líneas de acción conocidas sea sinónimo de líneas de acción exitosas. Sin embargo, se preservan estas líneas de acción en detrimento de nuevas vías alternativas que podrían suponer nuevas oportunidades de negocio. Y todo esto pues, está muy relacionado con, o influido por otro tipo de sesgos, como el sesgo de confirmación, que nos lleva a sobreestimar el valor de la información que coincide con nuestras ideas y creencias, desestimando de forma inconsciente aquella que no lo hace, que además tiene a su vez como consecuencia que se produce una asimilación sesgada de la información que recibimos. ¿Qué ocurre? Que lo que hacemos es que le damos mayor prioridad o atendemos más a aquellos datos que ratifican líneas de acción o decisiones que se han tomado ya en el pasado. Otro sesgo que influye, por ejemplo, es también el sesgo de aversión a la pérdida, que lo que hace es que tiende a favorecer o a evitar, ¿no?, las posibles pérdidas frente a adoptar nuevas vías de acción que pudieran reportar ganancias. O sea, se prefiere asumir esa pérdida en vez de aceptar el riesgo, ¿no?, de hacer un cambio. Y en relación con pues tenemos también el sesgo de descuento hiperbólico, por el que se priorizan los beneficios inmediatos en detrimento de compensaciones futuras. O sea, es agarrarnos siempre a lo que ya conocemos antes de arriesgarnos. Si a todo esto se suma, por ejemplo, también el sesgo de obediencia a la autoridad, pues va a ser difícil que encontremos un empleado que esté dispuesto a cuestionar las decisiones de su superior más inmediato, aunque tenga pues, argumentos racionales que se opongan a las justificaciones de este. Pues, ¿por qué? Bueno, pues por esa tendencia que tenemos a seguir al líder, ¿no?, a esa autoridad, y a respetar sus decisiones, aunque ya digo, veamos vías alternativas más favorables. Bueno, aquí también hay un poquito de instinto de supervivencia, ¿no?, de mantener el puesto de trabajo, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, lo cierto es que los sesgos cognitivos tienen mucha influencia, como podemos ver, una fuerte influencia en la estrategia empresarial, y solo su conocimiento y la conciencia de ello, y digo conciencia, no solo conocimiento, de su existencia y de cómo influyen en la toma de decisiones, puede hacer que se revierta esa tendencia que hay por parte de profesionales de diferentes sectores a mantener esas líneas de acción ya conocidas y de no abordar, pues eso, vías alternativas que puedan ampliar las oportunidades de mercado. Tampoco podemos obviar pues, la influencia que tienen los sesgos cognitivos en lo que sería la captación de talento, ¿no? Por ejemplo, acentuando la predisposición de los responsables de recursos humanos de valorar positivamente a aquellos candidatos con los que sienten cierta afinidad. Esto es consecuencia del sesgo de pertenencia. O la cierta reticencia que pueden mostrar a valorar como idóneo a otros aspirantes a un puesto determinado cuando ya consideran que han encontrado a la persona adecuada. Y esto es consecuencia del efecto de contraste. En definitiva, que a pesar de todo esto tendríamos que tener en cuenta que como el objetivo último de la empresa debe de ser, ¿no?, convertir las debilidades en fortaleza, pues también debemos de entender que los sesgos cognitivos pueden ser una debilidad, pero también pueden ser una oportunidad de mejorar las vías de negocio. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque al final nuestros clientes, nuestros socios y todos los interesados en nuestra empresa no dejan de ser personas que toman decisiones. Luego, entonces, conocer los entresijos de nuestra mente lo que puede hacer es que podamos utilizar los sesgos en nuestro propio beneficio, mejorando nuestro discurso de ventas, por ejemplo. En definitiva, es utilizar los sesgos como una nueva herramienta para, complementar nuestra estrategia de comunicación, nuestra estrategia de marketing. Sesgos como, por ejemplo, el de la ilusión de la verdad, que lo que hace es que percibamos como cierta aquella información que por repetición, aquellas afirmaciones que por repetición, por haberla oído muchas veces, haberla visto muchas veces, ya digo, la aceptamos como verdadera con independencia de que haya veracidad o no en ella. O sesgos como el de disponibilidad, que nos lleva a emitir juicios, a adoptar posturas sobre un hecho concreto, a actuar en función de la información que nuestro cerebro ha almacenado más recientemente, o en función de la información que se deriva de situaciones que nos provocaron intensas emociones. Pues esto nos lleve a construir de una forma más eficaz nuestro discurso de venta, pudiendo asociar, por ejemplo, nuestra marca a determinados valores o a determinados eslóganes
que por repetición terminarán por calar en potenciales clientes. Ya digo, en definitiva es utilizar los sesgos cognitivos como un instrumento para perfeccionar nuestro discurso y para influir en la toma de decisiones de nuestros consumidores. ¿En qué sectores más dentro de la empresa influyen los sesgos cognitivos? Pues en el proceso precisamente de obtención de inteligencia. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues si nos centramos en la obtención de inteligencia desde el punto de vista de fuentes abiertas, sobre todo cuando estas se centran en fuentes, en medios sociales, en páginas web, en Internet en general, y si tenemos en cuenta también el uso de herramientas de software, como comentaba Carlos Blanco hace un momento, hay cierta tendencia por parte de algunos sectores en considerar que las herramientas, digamos, constituyen los pilares del análisis, mientras que el analista es un mero complemento, y esto es un grave error, ¿no? Aquí podríamos determinar que ha mutado el sesgo cognitivo que antes afectaba únicamente al humano, ha mutado a su versión tecnológica. ¿Por qué digo esto? Pues porque tenemos sesgos como, por ejemplo, el sesgo de exceso de confianza, que lo que llevaba en su momento era a tener precisamente un exceso de confianza en la capacidad intelectual propia, en la capacidad de evaluación, pues ese sesgo ahora se ha trasladado a las herramientas. Tenemos un exceso de confianza en los resultados que las herramientas nos proporcionan. Por otra parte, tenemos el sesgo del intruso, que lo que llevaba era utilizar a terceras personas para que hicieran su análisis, su valoración, entendiendo que terceras personas siempre tendrían una visión más objetiva, más libre de intereses y entonces mucho más objetiva, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hemos convertido a ese tercero en concordia, en este caso, en las herramientas de software. Pues con todo esto hay que tener mucho cuidado, porque realmente esas herramientas de software son cajas negras, de las que no conocemos cómo se realiza esa selección de información, cómo se filtra, cómo se prioriza, ¿no? Entonces es importante que no caigamos en estos sesgos tecnológicos. Por otra parte, si hablamos de los motores de búsqueda, ocurre algo parecido, ¿no? Todo analista tiene la consideración, ¿no?, de que si utiliza el modo incógnito, ¿no?, el anonimato en la búsqueda, en el momento de realizar búsqueda, se está librando de sesgar la información que recibe. Nos libramos de sesgarla desde el punto de vista de nuestras preferencias, pero no podemos olvidar que ese ordenamiento, esa categorización de información que hacen los motores de búsqueda responde a los intereses generales, ¿no? Los resultados que aparecen en primera posición responden a las búsquedas mayoritarias, o sea que sí que la información siempre está sesgada, ¿no?, cuando utilizamos herramientas tecnológicas. Y el último eslabón en el que también habría que considerar desde el punto de vista de obtención de información y de elaboración de inteligencia es en la parte que se refiere a nuestros criterios de búsqueda como analistas. Yo esto lo he dado en llamar, que se me permita la licencia de ponerle nombre a este sesgo, el de búsqueda condicionada, ¿no?, o de proyección en la búsqueda. ¿Por qué? Pues porque el analista tiene que ser muy pulcro a la hora de elegir los criterios de búsqueda en fuentes abiertas. El ejemplo más claro creo que podría ser comparar los resultados que se obtendrían si hablamos de proceso independentista o si hablamos de proceso secesionista, ¿no? Los resultados van a estar bastante condicionados por las palabras que utilizamos a la hora de realizar la búsqueda. Entonces, no debemos olvidar que podemos estar sesgando la información y, en consecuencia, la valoración posterior que haremos en nuestro análisis. En definitiva, es entender que lo tecnológico implica un nuevo reto cognitivo y que suma un nuevo sesgos tecnológicos a los sesgos ya tradicionales, ¿no?, que afectan al analista de inteligencia. En resumen, es tener en cuenta, que los sesgos cognitivos deben ser respetados desde el punto de vista de que son una vulnerabilidad que puede afectar a la toma de decisiones y que pueden afectar al desempeño empresarial, pero también como una oportunidad que debe ser explotada para conseguir los objetivos del negocio. Y entender también que los sesgos cognitivos pues afectan a múltiples áreas del negocio, desde la captación de talentos, generación de nuevas ideas, los departamentos de innovación. Y entonces, utilizar todo este conocimiento para convertir las debilidades en fortaleza y las amenazas en oportunidades para al final alcanzar el éxito corporativo. Es decir, que en definitiva es entender que los sesgos cognitivos son un aliado también para los departamentos de inteligencia corporativa que a partir de este conocimiento pueden realizar una explotación que favorezca al negocio. Agradezco a la Fundación Borredà, ¿no?, la confianza que han depositado en mí. Espero que todo esto sirva un poquito de
un preámbulo, ¿no?, a un futuro debate sobre esta temática, sobre todo en la parte que se refiere a sesgos cognitivos en el ámbito tecnológico, y que entendamos también, bueno, pues que estos nuevos retos que implica la tecnología para el analista pues deben ser abordados entendiendo siempre que el analista es el centro del análisis y las herramientas son su apoyo, ¿no?, y que no caigamos, ¿no?, en dejarnos engañar por las herramientas. Pues nada, muchísimas gracias, Cristina, gracias por acompañarnos, ha sido interesantísimo. Creo que vas a tener muchísimo trabajo después de esta pandemia. Creo que todos estos sesgos cognitivos pues van a evolucionar. Me imagino que estaréis aprendiendo, bueno, pues porque también las corporaciones se han visto marcadas pues por un impacto mundial que nos ha hecho a todos, bueno, pues cambiar no solamente la forma de trabajar, sino yo creo que la forma de vivir. Entonces creo que todo eso ahora mismo a lo mejor es demasiado pronto, pero lo estaréis estudiando, me imagino que desde ya, y estaréis tomando, bueno, pues diferentes caminos pues para solucionar pues también, bueno, pues esos problemas que van a traer bueno, pues esta nueva forma de vivir o esta nueva sociedad, que es muchísimo más interconectada, que nos fiamos muchísimo más que no hacíamos antes, un poco lo que estabas comentando de la problemática que hay con las búsquedas, con los perfiles, y que hay que humanizar esta digitalización. Yo creo que es absolutamente necesario. Es un reto, desde pues luego que nada, sí. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y nada, esperamos vernos prontísimo con vosotros. A vuestra disposición. Pues nada, gracias a ti. Muchas gracias.